Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das como tu pueblo, tu iglesia, reunirnos para poder, Señor, elevar nuestras voces, para poder escuchar tu palabra, el mensaje que tienes para tu iglesia, Señor. Te pedimos que tú obres en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades y te rogamos que tú estés ahí obrando, que tu presencia, Señor, sea ese ánimo y esa fortaleza para seguir. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, toque nuestras mentes, que podamos entender y sobre todo que toque nuestro corazón para aplicar a nuestras vidas. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Contentos? ¿Alegres? Que todo lo que soy alabe al Señor, ¿verdad? Qué hermosa canción. Yo creo que todos nosotros estamos aquí para no solamente escuchar la palabra de Dios, para cantar, para tener comunión, pero yo creo que lo que nos reúne es el deseo de adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Y estábamos hablando con nuestros hermanos en la escuela, en las clases de membresía, que la mejor manera de adorar a nuestro Dios es precisamente a través de nuestras vidas. Precisamente cuando nosotros sometemos nuestras vidas a Él y obedecemos, estamos adorando a nuestro Dios. Y esta tarde vamos a continuar con el libro de los Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Y nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Dice la palabra de Él que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y son nuevas porque cada mañana tenemos problemas diferentes, ¿verdad? Y nuestro Dios es un Dios oportuno. Es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia. Y precisamente estamos aquí porque Él es bueno. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Y ya estamos en el capítulo 13 de Romanos y esta tarde vamos a enfocarnos, vamos a estudiar los versículos 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7 y el título de este estudio es Viviendo en armonía en nuestra sociedad con las autoridades. El Hijo de Dios no solamente está en casa, no solamente se reúne en la iglesia, sino también tenemos un rol muy importante afuera, ¿verdad? Es precisamente el Señor nos ha dejado ahí afuera para hacer ¿qué? Luminarias, para hacer luz a este mundo que vive en tinieblas, que vive en oscuridad. Y la palabra de Dios es oportuna y ella aquí en estos versículos, Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, nos va a enseñar precisamente cuál debe ser el rol de un hijo de Dios en la sociedad. Y esta tarde vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos una pequeña curva a lo largo de la costa. Me imagino ustedes están ya imaginándose esos países y vamos a encontrar ese hogar de un gran faro ahí en la costa, ¿verdad? Este faro alto, firme, sabemos que guía los barcos de forma segura a través de las aguas del mar. Y el que opera a ese faro, vamos a imaginarnos, es un hombre anciano y sabio, conocido por su profesionalismo y sobre todo por su compromiso con el deber que él tiene. Todas las noches, sin excepción, él opera este faro y hace que esa luz de ese faro precisamente se mantenga encendida, asegurándose que su haz atraviese la oscuridad para guiar a los marineros a un lugar seguro. Pero una noche de tormenta, mientras las olas del mar violentaban, rompían contra las costas,
un grupo de marineros se abría paso a través de este amenazador mar. Y en medio del caos, estos marineros, sus ojos buscaban desesperadamente la luz de este faro. Y a kilómetros de distancia, este hombre viejo y sabio, consciente de la tormenta que se venía, más que nunca había tenido un tiempo especial para asegurarse que la luz de este faro, de su faro, brillara. A pesar de la furiosa tormenta, los marineros tuvieron la oportunidad de ver esta luz. Su haz atravesó la tempestad y se dirigieron a ella. Y a través de esta luz lograron que su barco hiciera un camino a un lugar seguro. Mis hermanos, este hombre, al igual que las autoridades que gobiernan en nuestras vidas, tuvo un papel muy importante, un papel crucial. Su compromiso con su deber, su compromiso con esa responsabilidad que se le había confiado, no era solo para su propio beneficio, sino también para la seguridad y el bienestar de los demás, de estos marineros, de estas personas que iban en estos barcos. Si nosotros nos ponemos a pensar, Él no creó el camino para que los marineros pudieran buscar el lugar seguro. Pero ¿sabes qué? Su luz les proporcionó esa guía y les ayudó a navegar a través de estas aguas de peligro. Así que esta tarde, mis hermanos, mientras estudiamos, mientras reflexionamos en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, me gustaría que estemos reflexionando en esta ilustración, en esta imagen que hemos escuchado. Así como este hombre que operaba este faro, cuida diligentemente la luz y comprende su papel fundamental al guiar a otros. Escúcheme bien, mis hermanos. Nosotros estamos o somos llamados a reconocer y a respetar a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y me estoy refiriendo a todas las autoridades que el Señor ha puesto en nuestras vidas, a nuestros padres, en nuestros hogares principalmente, en la sociedad, el presidente, los gobernantes y en la iglesia también. El Señor ha puesto autoridad. En el centro de trabajo también el Señor ha puesto autoridad. Ellos, mis hermanos, en cierto sentido, son faros establecidos por Dios. No para dictar nuestro camino, sino para guiarnos y proteger nuestro viaje a través de estos mares de nuestra sociedad, de la sociedad en que vivimos. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7 es un pasaje, mi hermano, que habla directamente de cómo nosotros, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, como ciudadanos de la patria celestial, debemos de interactuar, de vivir con las autoridades que nos gobiernan y considerarlas. En un mundo donde las opiniones sobre la autoridad y el gobierno son diversas y a menudo, mis hermanos, causa división. Yo estoy más que convencido que este pasaje, Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, nos va a dar sabiduría de Dios, para poder comportarnos como ciudadanos de la patria celestial, pero aquí, en la tierra. Amén. Yo creo que uno de los problemas más grandes que como seres humanos y como sociedad vivimos es precisamente la falta de respeto a la autoridad, ¿verdad? Vemos un caos, vemos muchos problemas, no solamente en el hogar, en la sociedad, aún en la iglesia misma. Así que esta tarde me gustaría conversar o compartir con ustedes, mis hermanos, 3 o 5 principios espirituales que nos van a ayudar a vivir en armonía con las autoridades. Y el primer principio espiritual es el siguiente:
Para vivir en armonía con la autoridad, mis hermanos, tenemos que reconocer la soberanía de Dios, que Él es el que establece la autoridad. Mira lo que el versículo 1 nos dice. Sométase. ¿Qué significa someterse? Ponerse debajo de la autoridad de una persona, ¿verdad? Y luego dice, sométase toda persona. No está hablando aquí de cierto grupo de personas, sino está hablando de todos nosotros. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Qué difícil. Someternos a autoridades, especialmente esas autoridades que muchas veces nos causan problemas. Es bien difícil. Mis hermanos, este versículo nos llama a un profundo reconocimiento, escúchenme bien, a la soberanía de nuestro Dios. El apóstol Pablo nos habla de que toda autoridad, estemos de acuerdo con ella o no, nos dice que es permitida por Dios. Pero ¿sabes qué? Para llevar a través de estas autoridades su plan. Ese plan que Él tiene para todos nosotros. No solamente como individuos, como familias, como iglesias, sino también como sociedad, como países. Ahora recordemos que Pablo, mi hermano, escribió estos versículos durante el reinado del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, mi hermano, no era una democracia, ni mucho menos un amigo especial para los cristianos. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo aquí no nos está diciendo, ¡hey, cristianos, organícense! La iglesia unida jamás será vencida. No está diciendo eso. ¡Rebélense! Él nos está diciendo, sométanse toda persona a las autoridades. El emperador, mi hermano, no era una persona tan fácil. Sabemos nosotros por historia quiénes eran estas personas, ¿verdad? Mi hermano, Dios nombra a los líderes de una nación, no siempre para bendecir al pueblo, a esa nación. A veces lo hace para traer castigo y juicio debido a lo que ese pueblo o esa nación precisamente sembraron, y acercar a ese pueblo, a esas personas más hacia Él. Yo no sé si ustedes han escuchado esta frase que dice, voz del pueblo, voz del pueblo, voz de Dios. Alguien dijo, ese pueblo se merece el rey o el presidente que tiene. En otras palabras, mi hermano, Dios permite, en su soberanía, Él permite que muchas veces nosotros potencialmente estemos eligiendo a personas que nos van a llevar, no a un lugar seguro como ese faro, cuyo papel es precisamente llevarnos allá, sino muchas veces elegimos a personas que nos van a llevar a lugares donde las aguas van a estar muy bravas, ¿verdad? Alguien dijo lo siguiente, yo creo que esta es la lección al final de este mensaje. Las elecciones tienen consecuencias, como lo vamos a ver más adelante. Nuestro respeto, mi hermano, por la autoridad es una expresión de nuestra confianza, de nuestra fe en el plan supremo de nuestro Dios. Nosotros nos sujetamos a las autoridades
porque confiamos en nuestro Dios. Porque nuestra dependencia no necesariamente está en la autoridad, sino en nuestro Dios. Él está obrando. Él tiene un plan. Él tiene un plan que nosotros no podemos verlo en estos momentos. Él está interesado por las almas de las personas. Así que en tiempos de desacuerdo o frustración con la autoridad, mi hermano, encontremos la paz al saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Nuestra sujeción a la autoridad, escúcheme bien, es ante todo obediencia a nuestro Dios. Y eso es lo que nos debe motivar. Reconocer que no hay autoridad que no ha sido establecida por nuestro Dios y que Dios tiene un plan a través de esa autoridad. Pero hay un segundo principio espiritual. Y si queremos, mi hermano, vivir en armonía, tenemos que someternos. Y someterse a la autoridad es una demostración, escúcheme bien, de nuestra adoración a Dios. Someternos a la autoridad es una evidencia de que nosotros estamos adorando a nuestro Padre Celestial. Muchos de nosotros hablamos siempre de adoradores y pensamos que la única forma de adorar a Dios es precisamente a través de la alabanza, pero no es así. Estuvimos hablando que la verdadera adoración es precisamente a través de nuestras vidas, vidas sometidas a nuestro Dios, vidas sometidas, obedientes al plan que el Señor tiene. Mira lo que dice el versículo 2, Romanos capítulo 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Si tú, mi hermano, te opones, si tú estás en contra de esa autoridad, te estás oponiendo, estás resistiendo a Dios. Y los que resisten a Dios acarrean condenación para sí mismos. La sujeción a la autoridad, mi hermano, no es solo un deber cívico. La sujeción a la autoridad es un deber espiritual, de acuerdo a la palabra de Dios. Yo sé que es muy difícil entender estos versículos, pero es el Señor hablándonos. Cuando nos sometemos a la autoridad, en esencia, mi hermano, nos estamos sometiendo al mandamiento de nuestro Dios. Él nos dice, sométase todos a la autoridad. Este acto de sujeción es una forma de adoración. Cada vez que nosotros, mi hermano, estamos obedeciendo a Dios, esa es una forma de adorar a Dios. Por eso es que decimos que la verdadera adoración es precisamente a través de nuestras vidas. Cuando nosotros sometemos todas nuestras áreas, todos nuestros miembros a nuestro Dios, reconociendo la sabiduría de Dios sobre la nuestra. Dios, mi hermano, tiene planes que nosotros no entendemos. Y Él nos manda a someternos a las autoridades. Y debido a que los gobernantes tienen la autoridad de Dios, mi hermano, estamos obligados a someternos a ellos. A menos que, por supuesto, se nos pida que hagamos algo que está en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros somos llamados a sujetarnos. Pero hay algo muy interesante, que nosotros podemos desobedecer a las autoridades, pero hay solamente un lugar para desobedecer. Y ese lugar es cuando se nos pide que nosotros hagamos cosas en contra a la palabra de Dios. Entonces se nos ordena, mi hermano, obedecer a Dios antes que al hombre. En Hechos capítulo 4, versículo 19, podemos ver cómo los apóstoles, los primeros discípulos, mi hermano, dijeron, no. ¿Se acuerdan ustedes? Se les envió a ellos a no predicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si lo hacen, pues los vamos a traer de nuevo a la cárcel.
van a ser azotados. ¿Y ellos qué dijeron? Es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Así que si ustedes se ponen a pensar, sujeción y obediencia, hay una diferencia. Tú puedes desobedecer a alguien, pero al mismo tiempo sujetarte a esa persona. Y lo voy a explicar, precisamente el ejemplo de los apóstoles. Ellos se sujetaron a estas autoridades, pero les dijeron, ¿sabe qué? No vamos a obedecer en esas cosas que nos están pidiendo. Así que ellos estuvieron dispuestos a aceptar el castigo que estas autoridades les estaban dando. El látigo, la prisión. Un ejemplo también lo tenemos en un caso muy conocido por todos nosotros, los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes? La semana pasada hablamos de ellos también. A ellos se les obligó a adorar a esta imagen. Y ellos dijeron, no. ¿Sabe qué? No vamos a adorar esa imagen. Nuestro Dios nos va a librar. Y si Él no nos libra, tampoco vamos a adorarla. Así que si quieres tú matarnos, hazlo. ¿Se dan cuenta ustedes? Ellos se sujetaron, pero por conciencia, por la fe, por esa fe en su Dios, ellos desobedecieron a estas autoridades. Así que, mi hermano, sujetarnos a las autoridades, pero cuando se nos diga algo que va en contra de la palabra de Dios, tú y yo tenemos lugar a desobedecer, ¿verdad? Agradar, obedecer a Dios más que a los hombres. Pero no se nos manda a formar grupos de rebelión, someternos. Así que, mi hermano, veamos nuestras vidas cotidianas, nuestras vidas diarias, la manera como nosotros nos conducimos con las autoridades y veamos en ellas oportunidades. Escúchenme bien, cada vez que tú te sometes a una autoridad, lo que estás haciendo es adorar y honrar el nombre de nuestro Dios. Cada vez que tú te sujetas a una autoridad, lo que estás haciendo es confiando en la sabiduría divina de nuestro Padre Celestial. Amén. Pero hay un tercer principio espiritual. Si queremos vivir en armonía, mi hermano, con las autoridades, tenemos que entender lo siguiente, que la autoridad, escúcheme bien, la autoridad es un siervo, es un ministro de Dios para bien. La razón por qué Dios ha permitido o ha formado esta estructura dentro de la sociedad, mi hermano, de autoridad, es precisamente para promover el bien. Por eso, escúcheme bien, las elecciones tienen consecuencias. Cada vez que tú y yo estemos votando por una persona para presidente o para gobernador, tenemos que pensarlo 2, 3, 4, 5 veces en base a la palabra de Dios. Las elecciones tienen consecuencias. Mira lo que dice el versículo 3 y 4, Romanos capítulo 13. Porque los magistrados, dice, o autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al... ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor, dice nuevamente. Servidor. Y voy a hacer un paréntesis. Muchas veces pensamos que la mejor autoridad va a ser un hijo de Dios, un pastor. Pero no es así. No es así. Estamos hablando de la autoridad pública, ¿verdad? No es así. El Señor utiliza. Y aquí lo habla bien claramente, como un ministro, como un siervo a esa persona
que el pueblo elige. Nuevamente, las elecciones tienen consecuencias. Porque Él es servidor, ministro ¿de quién? Para tu bien. Las elecciones tienen consecuencias. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano dice, lleva la espada. Y lleva la espada aquí nos habla, mi hermano, del castigo máximo que había en este imperio. Cuando se hablaba de la espada, en otras palabras, habla de la pena capital, que es la muerte. Porque no en vano, dice, lleva la espada, pues es nuevamente servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo. Estos versículos, mis hermanos, nos recuerdan que la autoridad, en su forma ideal, en su forma como el Señor la diseñó, mi hermano, tiene como objetivo promover el bien y detener el mal dentro de la sociedad. Por eso es que las elecciones tienen consecuencias. Si bien los gobiernos humanos, mi hermano, son imperfectos, las autoridades son parte del plan de Dios para mantener el orden y la justicia. ¿Verdad? La idea del apóstol Pablo aquí, mi hermano, es que nosotros los cristianos somos llamados a ser mejores ciudadanos. Aunque somos leales a Dios antes que al Estado, los cristianos, tú y yo, mi hermano, como buenos ciudadanos somos llamados a ser sinceros, honestos. Somos llamados a no causar problemas al Estado. Somos llamados a pagar nuestros impuestos. Y lo más importante, la palabra de Dios nos manda a orar por los gobernantes, por los magistrados. Nos manda a orar. No nos manda a causar revueltas. Nos manda a sujetarnos. Las elecciones tienen consecuencias. Ahora, si bien es cierto, los gobernantes del Estado, mi hermano, son ministros de Dios, son siervos de Dios. Ellos deben de reconocer precisamente eso, que ellos deben de ser solo siervos y no dioses de sí mismos. Desafortunadamente muchas autoridades hacen lo contrario, ¿verdad? Por eso las elecciones tienen consecuencias. Cuando un gobierno, mi hermano, no cumple el rol, cuando una autoridad no cumple la misión, el ministerio que Dios le ha encomendado, entonces se expone al juicio y a la corrección divina de nuestro Dios. Mi hermano, se nos anima a nosotros a orar por nuestros líderes. Se nos anima a nosotros a orar por nuestras autoridades para que puedan cumplir con ese papel, para que puedan cumplir con ese rol, con ese ministerio como siervos de Dios, promoviendo la paz, promoviendo la justicia, promoviendo el bien y deteniendo más bien el mal. Por eso es importante saber elegir a nuestras autoridades. Y vamos a leer, este fue un versículo que el Señor puso a mi mente ya al final, cuando estaba desarrollando el mensaje. Es en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4. Quizás ustedes pueden abrir sus Biblias o usar sus teléfonos. La palabra de Dios dice así, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. El apóstol Pablo habla aquí a Timoteo y le dice, exhorto, dice, ante todo, a que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracia por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, ¿qué? Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, tenemos que orar para que estas autoridades promuevan, dice, la paz y la tranquilidad, para que nosotros como iglesia podamos tener esa paz y tranquilidad y podamos ser esos instrumentos que estemos proclamando el nombre de Dios, el Evangelio en nuestras sociedades. Muchos de nosotros estamos pensando en presidentes o pensamos que es el gobierno dirigido por el presidente el encargado de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es verdad. El Señor, mi hermano, le ha placido que nosotros como iglesia, tú y yo, somos los llamados a predicar el Evangelio. No son los gobernantes. Pero ¿sabes qué? Tenemos que orar por ellos para que ellos nos den esa paz, esa tranquilidad, para que tú y yo podamos tener la oportunidad de predicar el Evangelio de nuestro Dios. ¿Verdad? Por eso que las elecciones tienen consecuencias. Pero hay un cuarto principio espiritual. Si tú, mi hermano, quieres vivir en armonía con las autoridades, tienes que tener en cuenta que nuestra sujeción a la autoridad refleja nuestra integridad a nuestro Dios. En otras palabras, cuando tú te sujetas a una autoridad, estás de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Por lo cual es necesario, dice, estarles sujetos no solamente por razón del castigo, no solamente por eso, sino también por causa de la conciencia. Mi hermano, nuestra sujeción a la autoridad no se debe simplemente al temor, no se debe simplemente al castigo, sino también a una conciencia tranquila ante nuestro Dios. En otras palabras, sujetarnos a las autoridades. Estamos reconociendo la soberanía de nuestro Dios. Estamos obedeciendo a nuestro Dios. Como cristianos, escúcheme bien, nuestras acciones deben surgir de nuestro compromiso de vivir, mi hermano, con rectitud, en obediencia y reflejando el carácter de Cristo, reflejando nuestra verdadera ciudadanía, que tú y yo somos ciudadanos de nuestro Dios, viviendo aquí en este lugar. Cada vez que tú te sujetas a la autoridad, mi hermano, tú estás obedeciendo a Dios. Estás viviendo en integridad con nuestro Padre Celestial. Una conciencia tranquila ante Dios es el resultado de saber que nuestras acciones, que nuestras decisiones y actitudes están en acorde con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y esta es la voluntad de Dios, que nos dice, sujétate a la autoridad. Se trata, mi hermano, de ser sinceros. Se trata de ser justos y rectos en nuestro trato, no solo porque la ley lo exige, sino porque la fe y el amor a nuestro Dios nos llama a hacerlo, mi hermano. Amén. Esa es la razón por qué tú y yo tenemos que sujetarnos a la autoridad. No es necesariamente por el castigo o por lo que nos pueda pasar a nosotros. No, no es eso. Sino porque este es el plan de Dios. Y nosotros confiamos en su soberanía. Y nosotros confiamos, mi hermano, en la manera como Él está trabajando. Cuando nos sometemos a las autoridades terrenales con la conciencia tranquila, reconocemos, mis hermanos, que estos gobiernos son parte, escúcheme bien, del orden providencial de Dios en este mundo. Dios está obrando. Nada ni nadie ha tomado a nuestro Dios por sorpresa.
No, mi hermano, a veces pensamos, mira el gobierno allá en Cuba, mira el gobierno allá en El Salvador, mira, nada ha tomado por sorpresa a nuestro Dios. Dios está orando a través de estos hombres, de estos gobiernos. Así que esforcémonos por ser ciudadanos modelos, mi hermano, no solo en nuestras acciones externas, sino en nuestra relación con nuestro Dios, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, sabiendo que estamos obedeciendo a nuestro Dios. Muchas veces, como les dije al inicio, frente a autoridades que realmente nos causan pánico, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en su soberanía. Él está obrando. Tú dirás, pero Señor, ya han pasado más de 60 años. Pero Dios está obrando. Dios tiene un propósito. Los tiempos de Dios son perfectos. El Señor está, mi hermano, en el negocio de la salvación de las almas. Muchos países, muchas naciones, muchas sociedades tienen que tener cierto tipo de gobernantes para que esa gente pueda venir a los pies del Señor. Nosotros no lo entendemos. Cuando estemos con Él en su presencia, recién vamos a entenderlo. Pero hay un quinto principio espiritual que nos va a ayudar a vivir en armonía con las autoridades, y es el cumplir con nuestras responsabilidades. Es una manera práctica de someternos. Hay ciertas responsabilidades que tú y yo como ciudadanos tenemos ante la sociedad, ante estos gobernantes, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 6 y 7. Pues por esto, dice, pagáis también, dice, los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Se acuerdan ustedes que nos estaba hablando de que las autoridades son ministros, son siervos de Dios para el bien? Pero hay una estructura y esa estructura necesita mantenimiento. Y el apóstol aquí dice, para poder mantener esa estructura de los gobiernos, para que nos den paz y tranquilidad, tenemos que pagar también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ya el pastor comenzó a hablar de dinero. Comenzó a hablar de tocar el bolsillo, ¿verdad? Las personas somos así. Pero no es el pastor el que está hablando, es la palabra de Dios, ¿verdad? Tú y yo tenemos responsabilidades. Y sabes que muchas veces decimos que respetamos a las autoridades, pero estamos evadiendo impuestos, no estamos participando, no estamos nosotros siendo responsables de esas responsabilidades que tenemos como ciudadanos, ¿verdad? Una evidencia, una muestra de que tú y yo nos estamos sujetando a la autoridad es precisamente cumpliendo con nuestras responsabilidades. Estos versículos nos enseñan sobre el lado práctico, mi hermano, de estar sujeto a las autoridades. Pagar impuestos, pagar respeto a las personas, honra, cumplir con nuestras obligaciones. Y al cumplir, mi hermano, con estos deberes, como les dije, apoyamos la estructura que nuestro Dios, en su sabiduría, en su soberanía, Él ha establecido. Amén. Cuando no lo hacemos, estamos resistiendo a Dios, nos estamos exponiendo. Y dice, estamos acarreando ¿qué? Palabras fuertes. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, qué bonito es cuando estudiamos la palabra de Dios de una manera expositiva? Porque estamos estudiando todo el libro de Romanos. Hay muchas personas que saltan estos pasajes y no lo enseñan.
Pero qué bonito es enseñar, dice, todo el consejo de nuestro Dios. Amén. Yo creo que esto va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Ahora, mi hermano, a la luz de todo esto, a la luz de todo lo que hemos estudiado, lo que hemos escuchado esta tarde, nuevamente les voy a hacer la pregunta. ¿Se justifica que haya rebelión contra algún gobierno? ¿Se justifica que haya rebelión contra un gobierno? ¿Se justifica la rebelión? ¿Los motines? ¿Verdad que no? Somos llamados a sujetarnos. Tenemos el espacio para no obedecer, ¿verdad? Especialmente, y la única razón que no obedecemos a la autoridad es cuando se nos pide hacer algo que está en contra de nuestro Dios, su palabra, ¿verdad? Pero de ahí, al igual que los apóstoles, los amigos de Daniel, tenemos que sujetarnos y dejar, mi hermano, la venganza en las manos de nuestro Dios, pero sujetarnos a las autoridades. Y como les dije, aquí viene la lección práctica. Las elecciones tienen consecuencia. Escúcheme bien. Por eso tenemos que tener, mi hermano, muchísimo cuidado. ¿Qué autoridades tú y yo estamos eligiendo, estamos promoviendo? Quizás para ir un poquito más allá. Mi pregunta sería, ¿cuáles son esas motivaciones que tienes tú al votar? ¿Cuáles son esas motivaciones que te llevan a elegir a cierto candidato en lugar del otro? Muchas veces estamos eligiendo a un candidato por presidente porque nos promete esto, lo material, y eso es el único factor para nosotros. Nos conviene materialmente, ¿verdad? ¿Me va a dar la green card? Bueno, qué bien. ¿Me va a dar esto? ¿Me va a dar este bono? ¿Me va a dar este teléfono? Y todas las cosas. Nos prometen el oro y él. Y como se dice en inglés, who cares acerca de la palabra de Dios? Nos olvidamos de las cosas espirituales. Ese candidato realmente se alinea a los principios bíblicos. Eso, mi hermano, debe ser nuestra motivación. Eso. Asegurarnos que esa persona realmente, como comenzamos con esta ilustración, sea esa persona de edad, pero sabia, que sabe operar este faro que nos va a llevar a un puerto seguro, ¿verdad? Tienes que asegurarte. ¿Quién es? O como en Primera de Timoteo que hemos leído, capítulo 2, versículos 1 al 4. Es un presidente que nos va a dar estabilidad, que nos va a dar tranquilidad, que nos va a dar paz. El gobierno no es llamado a predicar el evangelio, somos nosotros. Roguemos al Señor por esas autoridades, que a través de ellas la iglesia tenga paz, libertad para poder llevar el mensaje de salvación. Que eso sea, mi hermano, nuestra motivación, que no sea lo material, que no sea la green card. ¿Y sabes qué? Yo no te voy a dar el nombre del presidente para que votes. No, es una responsabilidad tuya. Es una responsabilidad individual, mi hermano. Y yo no estoy de acuerdo con muchos pastores y líderes espirituales que tratan de poner nombres ahí a sus congregaciones. Yo he sido llamado por Dios, mi hermano, para predicar su palabra, para enseñarte el A, B, C y D. Tú responderás.
Tú tomarás tu decisión. Tú responderás delante de Dios por quién tú votaste. ¿Cuál fue realmente esa motivación de tu corazón cuando tú votaste por esta persona A y no por B? Si tenemos que escoger, mi hermano, entre dos o más personas, tenemos que votar, tenemos que elegir. Tenemos que promover a aquellas personas que se alinean ante los ojos de Dios. El que mejor cumplirá con los propósitos de Dios para sus gobiernos, ¿verdad? Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados. Y vamos a examinar, mi hermano, nuestros corazones. Vamos a examinar nuestros corazones. Yo entiendo que el mensaje que hemos escuchado no es tan fácil, es muy difícil. Pero ¿sabes qué? Es precisamente en los momentos difíciles que tenemos que ejercer nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Este tema de las autoridades, de los gobiernos, hasta cierto punto es parecido, mi hermano, a esa persona que tú eliges como esposo o como esposa. El elegir, hay consecuencias. Elegimos casarnos con una persona porque creemos y estamos confiados que es una persona que agrada a Dios y que teme a Dios. Cuando estemos votando por una persona para presidente o para cualquier tipo de autoridad, que nuestra motivación, mi hermano, no sea lo material, sino, Señor, esta persona realmente se alinea a tu palabra, a tus planes. Así que es el deseo de mi corazón que este mensaje haya sido de bendición y que podamos, mi hermano, ejercer esta fe. Nuestro Dios es un Dios soberano. Nuestro Dios es un Dios que nada ni nadie lo ha tomado por sorpresa. Que Él tiene planes. Una vez que has elegido a alguien como presidente o como autoridad, entonces estás llamado a sujetarte. Deja que Dios continúe con su obra, que muchas veces nosotros no la entendemos. Confiemos en Él. Él tiene un plan. Él está en el negocio de la salvación de las almas. Esa nación a lo mejor necesita a ese presidente para que esos habitantes, esas personas, esas sociedades se acerquen a Él. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.